Hola, ¿qué tal, hijo e hija de Dios, amados del Señor? Una vez más te saludo y te mando un fuerte abrazo hasta tu casa, allá donde te encuentras con tu familia, o tal vez el día de hoy vienes llegando de trabajar arduamente, y espero que la bendición y la mano de Dios repose sobre de ti y sobre los tuyos. El día de hoy el mensaje que quiero compartir se llama la provisión divina, la provisión que Dios da. Pero antes de iniciar este tiempo en la palabra, en la presencia de Dios, quiero invitarte a que compartas esta transmisión. Pero el día de hoy es un mensaje en el cual en nuestra oración le vamos a pedir al Señor que nos bendiga con el pan, que multiplique nuestra provisión, que abra puertas donde están cerradas, que abra caminos donde no los hay y que nos permita ver oportunidades que no hemos estado viendo. De verdad, de todo corazón, si el día de hoy necesitas el pan que da Dios, el pan que multiplica Dios, trabajo, provisión sobre tu mesa y para tu familia, apúntalo en los comentarios o pon el apellido de tu familia para que al final todos juntos oremos, clamemos y le pidamos al Señor que multiplique nuestra harina, nuestro aceite, nuestros panes y nuestros pescados como solamente nuestro buen Dios puede hacerlo. Antes de iniciar este tiempo en la enseñanza, vamos a poner nuestro corazón en las manos de Dios. La palabra de Dios dice que el sembrador salió a sembrar. Y la Biblia dice que la primera semilla que lanzó en el camino, vino un ave, un pájaro, y se la llevó. La segunda semilla que el sembrador lanzó en el camino creció rápido, pero el sol, el calor, la quemó, la marchitó. Y la Biblia dice que en ese momento el sembrador lanzó una tercera semilla, pero esta semilla cayó en medio de cardos y cuando intentó crecer se ahogó. Pero la Biblia dice que el sembrador no dejó de intentarlo y cuando lanzó la cuarta semilla cayó en tierra fértil y dio abundante fruto. ¿Qué significa esta palabra, hijo, hija de Dios? La semilla es la palabra de Dios, que el Señor lanza una y otra vez a tu vida, a tu corazón, para bendecirte y que esa palabra dé abundantes frutos en tu vida y en la de tu familia. Pero a veces cuando Dios nos da una palabra, llega el ave, el enemigo, y nos la quita. Muchas veces Dios nos da una palabra, pero nosotros nos afanamos en recibirla, pero al poco tiempo la perdemos por el calor, por la emoción, por la imprudencia. O a veces Dios nos da una palabra, pero nuestro corazón se encuentra atribulado por los cardos de la preocupación, de la angustia, del miedo, del temor. Y esos cardos de miedo, de angustia y de temor ahogan y no dejan crecer la palabra y la bendición que Dios quiere hacer en tu vida. Pero el día de hoy el sembrador saldrá a sembrar por medio de su palabra. Y si es necesario darte 1, 2, 3, 4, 5, las semillas que se necesiten, lo hará el día de hoy el Señor en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en este día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz de aquel de quien lo hemos recibido todo en la vida. Hemos recibido vida, pero también hemos recibido perdón. Hemos recibido gracia y hemos recibido favor, Señor. Y si el día de hoy nuestros pies pueden permanecer de pie,
Si el día de hoy podemos mantenernos con nuestra frente en alto y nuestra mirada en el horizonte, es porque tú llegaste a nuestras vidas y has hecho maravillas. Tú llegaste a nuestras vidas cuando más te necesitamos. No nos juzgaste, sino que nos abrazaste. No nos rechazaste, sino que nos abrazaste. No nos rechazaste, sino que derramaste misericordia sobre cada uno de nosotros. Señor, bendecimos tu sacrificio en la cruz, tu sangre derramada en el monte Calvario, porque es gracias a ella que el día de hoy fuimos comprados a precio de sangre y el día de hoy te pertenecemos completamente. Tú eres el Rey de nuestras vidas. Tú eres el Rey de nuestro corazón. Tú eres mi primer y último pensamiento. Tú eres mi alegría y mi sustento. Tú eres mi consuelo y mi refugio. Tú eres todo lo que tengo y todo lo que soy. Tú eres, Señor, mi más grande tesoro, mi mejor porción, mi herencia, mi más grande bendición. Y el día de hoy, Señor, yo levanto mis manos. El día de hoy yo levanto mi voz. El día de hoy yo levanto mi alabanza, porque tú eres digno de toda ella. Tú eres digno de toda alabanza. Tú eres digno de toda adoración, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesús, el día de hoy te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu nos alimentes de tu palabra. Te pedimos que no permitas que ningún ave, ningún espíritu de distracción, oposición, incredulidad e indiferencia nos robe la palabra, la bendición que el día de hoy quieres darnos y que quieres que recibamos. Te pedimos, Señor, que en este momento arranques todo cardo, toda piedra de angustia, de miedo, de desesperación, de ansiedad, de duda, Señor, que cada vez que nos das una palabra no nos permite creerla con todas nuestras fuerzas. Echa fuera todo miedo, toda angustia, toda duda, todo temor, para que nos dejemos abrazar y saciar de tu palabra y tu presencia. Bendito Santo Espíritu de Dios, derrámate sobre cada uno de los que el día de hoy estamos en este tiempo de oración a través de esta transmisión, a través de esa persona que está con su móvil, con su tableta, con su computadora. Te pido que tu presencia se derrame desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Que toda duda, que todo miedo, que toda ansiedad, que toda tribulación, que toda tristeza, que toda desesperación se vaya de su mente y de su corazón en el nombre de Jesús. Toca su mente y toca su corazón para que puedan tener paz y asimismo ser tierra fértil a tu semilla, tierra fértil a tu palabra, y ser bendecidos y dar frutos abundantes en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy te pedimos, Madre Santísima, tu intercesión. Te pedimos que nos cubras con tu manto, manto de gracia, manto de unción, manto de poder. Madre Santísima, tú eres la estrella de la evangelización. Tú eres la mejor y más grande predicadora, porque fuiste capaz de anunciar y traer a Jesús a nuestras vidas aún sin palabras, con tu puro testimonio. Te pedimos, Madre Santísima, revélanos y muéstranos a Jesucristo como lo hiciste con el viejo Simeón en la entrada del templo de Jerusalén. Muéstranos su rostro, intercede por nosotros delante de tu Hijo, delante del Padre y delante del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mensaje que el día de hoy yo quiero compartir se llama la provisión divina, la provisión de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14, dice así: llamó a Abraham a aquel lugar Yahvé Jireh, Yahvé ve, por lo que todavía se dice, en el monte de Yahvé se proveerá. La palabra de Dios dice que en una ocasión nuestro padre Abraham, nuestro padre de la fe, hizo referencia a Dios como Yahvé Jireh. Y este es una de las tantas expresiones o títulos de nuestro Padre Dios, porque en la palabra de Dios vemos que se le llama el Señor de los ejércitos, Dios todopoderoso, pero uno de los títulos o expresiones con las cuales se refiere uno a Dios es Yahvé Jireh. Y Yahvé Jireh significa Dios se proveerá o Dios me proveerá. Y esto es algo que tiene que quedarse muy bien guardado en nuestro corazón, sobre todo en los tiempos que el día de hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo de crisis económica, crisis de salud, pero sobre todo también una gran crisis de fe. ¿Por qué? Porque muchos nos llamamos o decimos hijos de Dios, pero a veces nos comportamos totalmente opuesto, porque a veces decimos que nuestro Dios es grande, fuerte y poderoso, y nosotros nos desesperamos al no saber qué vamos a comer, cómo vamos a sobrevivir o cómo vamos a salir adelante. Pero el día de hoy yo quiero iniciar diciéndote esto: tu Dios es Yahvé Jireh, el Dios que provee, el Dios que bendice, el Dios que alimenta, el Dios que levanta, el Dios al cual nada se le escapa. ¿Por qué? Porque estoy completamente seguro que tal vez en este momento no tienes trabajo, pero pan sobre tu mesa no te ha hecho falta. Estoy completamente seguro que tal vez no tienes dinero, pero ni tú ni tus hijos se han ido a la cama con el estómago vacío. Estoy completamente seguro que tal vez el negocio no va como quisieras o no tienes las ventas que esperas, pero estoy completamente seguro que la mano de Dios está sobre tu vida y que sin comer y sin pan y sin alimento no te has quedado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que provee, es un Dios que bendice. Ahora, cuando yo me refiero a que Dios provee, no solamente me refiero a que Dios nos puede dar dinero. Cuando yo me refiero a que Dios provee, me refiero a que Dios proveerá lo necesario o lo que necesites al momento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en las bodas de Caná se acabó el vino. En las bodas de Caná no necesitaban dinero. En las bodas de Caná necesitaban vino. Y el Señor Jesús lo provió para la boda. La palabra de Dios nos enseña que Abraham no necesitaba dinero. Abraham necesitaba un hijo y Dios se lo dio. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo israelita a la mitad del desierto no necesitaba dinero, necesitaba alimento y necesitaba saciar su sed, y Dios los bendijo al darles codornices, maná por las mañanas y hacer que una piedra, que una roca fluyera agua para saciar su sed. Cuando Jesucristo se encuentra con Pedro, Pedro no necesitaba dinero. Pedro necesitaba pescar, necesitaba el fruto de su trabajo, y Jesucristo se lo dio, Jesucristo lo provió. La palabra de Dios dice que en una ocasión el profeta Elías no tenía que beber,
y no tenía qué comer. Y en ese momento Dios le dijo: ve al arroyo y sacia tu sed, que he enviado a unos cuervos para alimentarte. Cuando yo me refiero a que Dios provee, a que Dios bendice, no solamente me refiero en términos económicos. Si es dinero lo que necesitas, si es economía lo que necesitas, Él lo puede hacer. Pero sea lo que sea que necesites, Dios te lo dará. ¿Por qué? Porque provió vino en las bodas de Caná, les dio maná y agua en la mitad del desierto al pueblo de Israel, alimentó al profeta por medio de un cuervo, porque nuestro Dios siempre va a proveer aquello que tanto tú necesites. Ahora, quiero que entendamos este principio bien importante y muy profundo. En tiempos de crisis o en tiempos de dificultad, Dios nos va a proveer de una manera en la cual tal vez no estamos acostumbrados. Quiero que entendamos esta expresión y la voy a decir despacio para que golpee y entre hasta lo más profundo de nuestro corazón. La Biblia dice que Dios es Yahvé Jireh, Dios proveedor. Significa que el Señor nunca te va a dejar sin comer, nunca te va a dejar sin alimentar, nunca te va a dejar con el estómago vacío. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: miren las aves que no siembran ni cosechan, pero mi Padre las alimenta. En ese momento Jesucristo está diciendo que las aves no trabajan, pero siempre tienen de comer. Las aves no trabajan, pero Dios Padre siempre las alimenta. Quiero que entendamos esto. Provisión divina y provisión de Dios significa que va a haber veces en las que no tengas trabajo, pero pan no te va a faltar. Tal vez no tengas trabajo, pero alimento no te va a faltar. Tal vez no tengas trabajo, pero Dios no te va a dejar sin comer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: las aves no siembran, no cosechan, no trabajan, pero mi Padre las alimenta. ¿Acaso no son ustedes más valiosas que ella? Miren, la creación, los animales y las bestias del campo son mascotas de Dios, son creación de Dios, porque nosotros somos sus hijos. Te pregunto yo, hijo, hija de Dios, ¿tú puedes llegar a tu casa, darle de comer a tu perro, darle de comer a tu gato, pero no darle de comer a tus hijos? Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque le das de comer a tu perro, a tu gato, tu prioridad es alimentar a tus hijos. Trabajas para alimentar a tus hijos. Trabajas para darle lo mejor a tus hijos. Jesucristo dijo: las aves del campo no se quedan sin comer porque mi Padre las alimenta. Te pregunto yo, si Dios Padre alimenta y provee para las aves, para los animales, para las bestias del campo, ¿acaso no te va a alimentar a ti? ¿No te va a bendecir a ti si eres su hijo y eres el objetivo y la fuente de su amor por ti? Te pregunto yo, si Dios Padre envió a su Hijo unigénito, lo más amado, lo más preciado, a morir en la cruz del Calvario por ti, por mí, ¿acaso no te va a dar el pan que necesitas? ¿Acaso no te va a dar el alimento que necesitas? ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Te estoy queriendo decir que provisión significa que aunque tal vez no haya trabajo, no haya recursos, no haya ventas, Dios no te va a dejar sin comer. Ahora, en tiempos de crisis, como en la palabra de Dios nos muestra o nos enseña, Dios acostumbra
proveer o alimentar a su pueblo o a sus hijos de una forma nueva, de una forma diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando el pueblo israelita iba caminando en el desierto, en las mañanas Dios los alimentaba con maná, que era una especie de masilla con la cual ellos hacían panes para comer. Y cuando también tenían hambre, Dios mandaba codornices y los alimentaba. La palabra de Dios dice que al profeta Elías le mandaba cuervos para alimentarlo con carne, y en una ocasión le dijo: vete a Sarepta, que ya le he dicho a una viuda que te alimente. Miren, en tiempos de crisis o en tiempos complicados debemos aprender que Dios te va a alimentar y a saciar de una manera en la cual no lo venía haciendo. Los israelitas en Egipto estaban acostumbrados a sopa de ajos y cebollas, pero en el desierto tuvieron que aprender a ser alimentados con maná y codornices. En las bodas de Caná la gente estaba acostumbrada a recibir o a tomar el vino de botellas, pero en las bodas de Caná tuvieron que aprender que el vino que Dios da lo hacen vasijas donde se acostumbran lavar las manos. Esta es una idea o un concepto muy importante que quiero que te quedes. Dios nunca te va a dejar sin comer, pero tienes que estar alerta y despierto a la nueva forma en la cual Dios te va a alimentar. Va de nuevo, tienes que estar alerta y despierto a la nueva forma en la cual Dios te va a alimentar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en las bodas de Caná no había vino. Y en ese momento Jesucristo dijo: llenen las tinajas de agua hasta el borde. Pero las tinajas que Jesucristo mandó a llenar eran tinajas que ocupaban para lavarse las manos, para la purificación, como lo marca la tradición de los judíos. En ese momento las personas pudieron haber dicho: Jesús, eso está mal, estás loco, estás equivocado. Esas tinajas solamente se ocupan para lavarse las manos. Así lo hemos hecho siempre, así lo hemos hecho toda la vida, así lo manda la tradición. Pero en ese momento Jesús les enseña que los proveerá de una forma nueva, de una forma diferente. ¿A qué me refiero con esto, hijo de Dios? Dios no ha dejado de alimentar ni de proveer a sus hijos, pero debemos entender que en tiempos como estos lo hará de forma nueva, de forma diferente. Te pongo un ejemplo. Tal vez tú eres un abogado o un contador que en estos tiempos se quedó sin trabajo, sin empleo, y tú estás acostumbrado a tener tu despacho o a trabajar para una empresa, pero como todo está cerrado, vas a tener que aprender a ofrecer tus servicios en internet, en línea, y trabajar desde casa. Y tal vez no lo vas a hacer como lo acostumbrabas a hacer, pero de esa nueva forma en la cual servirás y trabajarás, Dios te alimentará. Tal vez tú tenías tu negocio de ropa, de zapatos o de venta de bolsas y chamarras, pero en esta pandemia todo está cerrado. Pero en este tiempo vas a tener que aprender a vender tus zapatos, tus bolsas, tus chamarras y tu ropa en línea y por tus redes. Y la persona que te pida, se lo envías, te paga por medio de tarjeta, te deposita y Dios te alimentará. ¿Por qué? Porque debes entender que en tiempos como estos Dios no deja de bendecir, Dios no deja de alimentar, solamente cambia la forma. Te pongo un ejemplo. En este momento, la automotriz Ford, que se dedica a construir autos, camionetas, en este momento ha parado su producción de carros y camionetas, y lo que está haciendo es respiradores
para todo el pueblo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahorita no se venden carros y camionetas. Lo que ahorita se necesitan son respiradores para atender a los enfermos con coronavirus. Hay dos empresas muy importantes y finas de ropa en Francia, en España, que ahorita dejaron de producir ropa, chamarras, vestidos, moda, y lo que se han puesto a producir son cubrebocas y material sanitario para los enfermeros, para los doctores y para los enfermos. ¿Por qué? Porque ahorita no se está vendiendo ropa, no se están vendiendo vestidos, no se está vendiendo moda. Lo que se está vendiendo es el material sanitizante y para protegerse de la pandemia. ¿A qué voy con esto? Dios no te va a dejar de proveer, no te va a dejar de alimentar. Solamente en estos tiempos cambia la forma en la cual Él lo hace. Y lo voy a decir con mucho amor, con mucha humildad. Tienes que tener mucha humildad para adaptarte a los cambios. Adaptarte a los cambios. Si tenemos que realizar nuestro trabajo, nuestros servicios y nuestras ventas de nuestros productos de una forma diferente, lo vamos a tener que hacer, porque esa será la forma nueva en la cual Dios nos bendiga y nos alimente. Apenas escuchaba yo una persona que decía, es que no se está vendiendo, la gente no está comprando, y eso es una mentira. ¿Sabes por qué? Porque Amazon y Mercado Libre, que venden en línea, que venden por medio de sus redes, han incrementado en más de un 300% sus ventas y la solicitud de personas que trabajen para ellos. ¿Por qué? Porque tal vez la gente no está vendiendo ni comprando de la manera tradicional ni acostumbrada, sino que ahora se han ido a comprar y a vender a las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque te tienes que adaptar a los cambios, a las nuevas formas en las cuales Dios bendice, Dios provee y Dios alimenta. Y para eso se necesita humildad y sencillez. Ahora, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 26, como hace rato te lo decía: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Quiero que entendamos esto. Dios es un Dios que nunca te va a dejar de alimentar. Segunda, no lo va a dejar de hacer, pero en muchas ocasiones, sobre todo como estas, cambiará la forma de alimentarte y de bendecirte. Pero sobre todo, también tienes que aprender a confiar en su providencia, en su amor por ti. ¿Por qué? Porque si Dios alimenta a las aves del cielo, no te va a bendecir, no te va a alimentar a ti. ¿No dice el Salmo capítulo 1 versículo 3? Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir, hijo, hija de Dios? Tienes que aprender a confiar en la providencia de Dios, en que es Dios quien sostiene tu vida y que nunca permitirá que te derrumbes ni que te vengas abajo. Quiero que entiendas esto. Tienes que aprender a creer y a confiar que quien pone el pan sobre tu mesa no es el presidente, no es el gobierno,
no es la empresa, no es tu patrón. Quien pone el pan sobre tu mesa se llama Dios, Yahvé Jireh. Dios proveerá. Yo sé muy bien que tal vez en este momento te sientes desesperado porque no hay trabajo o tal vez no tienes dinero. Pero te pregunto yo, hijo, hija de Dios, si Dios ya te dio hijos, ¿acaso no te va a dar para alimentarlos? Si Dios ya te dio esposo o esposa, ¿acaso no te va a dar lo necesario para sacarlo adelante? Si Dios te ha confiado una familia, ¿acaso no te va a poner el pan sobre la mesa? Si Dios te ha dado a una familia que te ama y que te quiere, ¿acaso no te va a poner un techo firme sobre tu cabeza? Si Dios te ha dado a personas a las cuales amar y a las cuales cuidar, ¿crees que no te va a dar el trabajo y lo necesario para salir adelante? Quiero que entiendas esto. Cuando voltees a ver a tus hijos y a tu familia, Dios te está diciendo, creo y confío que los puedes sacar adelante, porque yo, el Señor, te daré todo lo necesario para hacerlo. Cuando Dios te da un hijo, te está diciendo que confía en ti para mantenerlo y para guiarlo en la vida. Cuando Dios te da esposo, te da esposa, te está queriendo decir que eres digno de confianza y de amar y de cuidar a otra persona. Cuando Dios te da una familia, te está diciendo, te voy a dar el trabajo, el dinero y el pan necesario para darles una buena vida y una vida digna. Solo necesitas aprender a confiar y abandonarte en la providencia de nuestro buen Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que en una ocasión Jesucristo estaba con muchísimas personas, cerca de 5,000. Y en ese momento Jesucristo le dijo a los discípulos, aliméntenlos, denles de comer. Pero en ese momento los discípulos dijeron, ¿de dónde vamos a sacar para darles de comer a tantos? Y si tuviéramos, ¿dónde compraríamos? Pero lo que tenemos no alcanza. Pero la Biblia dice que en ese momento un niño se acercó y entregó sus panes y sus pescados, 5 panes y 2 pescados. Y en ese momento la Biblia dice que uno dijo, ¿pero qué es esto para tanta gente? Pero Jesucristo no dijo nada. ¿Por qué? Porque eran cerca de 5,000 personas las que tenían hambre y necesitaban ser alimentadas. Y la verdad, esos 5 panes y 2 pescados eran poquito para tantas personas. Pero quiero que entendamos esto. La Biblia nos enseña que era poco pan y poca carne, poco pan y pocos pescados. Pero en ese momento Jesucristo los tomó y los bendijo. Los tomó y los bendijo. Quiero que entendamos esta expresión. Jesucristo, lo poco que tenía, lo bendijo. Y cuando lo bendijo, alcanzó para que comieran todos. ¿Sabes qué significa esto? Que para que tú tengas la abundancia y la multiplicación de Dios, primero tienes que aprender a bendecir y agradecer lo poquito que tienes. Lo poquito que tienes. ¿Sabes cuál es un problema muchas veces tuyo y mío? Que lo poquito que tienes no lo bendices y no lo agradeces, sino que te quejas y lo maldices, porque empiezas a decir, lo que tengo no me alcanza, lo que me pagan no me alcanza, en este tiempo de crisis me están pagando la mitad del sueldo, no tengo dinero, no tengo trabajo. Y en vez de que agradezcas, en vez de que bendigas lo poquito que tienes, somos malagradecidos. Y es por eso que como no bendecimos ni agradecemos
lo poquito que tenemos no nos llega lo mucho que necesitamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que quien es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Que quien es fiel en lo poco, sobre mucho Dios lo pondrá. Ahora, la Biblia dice que en ese momento Jesucristo toma lo poco y lo bendice. ¿Qué significa esto? Te lo voy a decir con mucho amor y con mucha caridad. Yo prefiero tener poquito, pero bendito, a tener mucho, pero maldito. Va de nuevo. Yo prefiero tener poco, pero bendito, a tener mucho, pero maldito. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que tienen mucho, pero no lo han ganado honestamente, no lo han ganado dignamente, sino que lo han hecho por medio de malos actos. Quiere decir que aunque tienen mucho, en vez de estar bendito, está maldito, porque no ha sido ganado con el sudor de su frente y bajo la bendición de Dios. Yo prefiero tener poco, pero bendito, a tener mucho, pero sin bendecir. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes poco, pero está bendito, te alcanza, se multiplica y aparte no se escasea. Cuando tú tienes poquito, pero está bendito, alcanza, se multiplica y no se escasea. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que tiene mucho, pero su mucho no le rinde, ni tampoco le alcanza para vivir. Es por eso que muchas veces tú te encuentras con gente que tal vez no tiene mucho, tiene poco, pero lo poco que tiene está bendito, le alcanza, le rinde, le sobra, hasta para regalar y compartir. Y de eso se trata. No se necesita tener mucho, no importa que tengas poco. Mientras esté bendito, Dios te bendecirá, te rendirá, te alcanzará, lo multiplicará y hasta compartirás de lo que Dios te ha bendecido. Ahora, la palabra de Dios dice que Jesucristo, antes de alimentar al pueblo, antes de alimentar a las personas, le dijo a los discípulos: vayan y siéntenmelos por grupos, ordénenmelos. ¿Para qué? Para que sentados por grupos ordenados, ya después pasaran los canastos, el alimento, los panes y los peces. Quiero que entendamos esto. Antes de que Dios te provea, antes de que Dios te bendiga, antes de que Dios multiplique tu pan, quiere y necesita poner orden en tu vida. Orden en tu vida. ¿Sabes cuál es el problema que yo he notado en estos días? Que hay gente que le tiene más miedo a las deudas y a los compromisos económicos que tiene que al propio coronavirus. No dicen me voy a morir o me puedo enfermar. Dicen ahora cómo le voy a hacer para pagar. ¿Por qué? Porque la verdad es que esta pandemia, esta enfermedad nos está dejando en claro que no tenemos orden en nuestra vida económica ni en nuestras finanzas. Tenemos hecho un relajo y un despapalle. Te pongo un ejemplo. Habemos muchas personas que en este momento tal vez para comer sí tenemos, pero las deudas que ya tenemos nos presionan, nos roban la paz, no nos dejan dormir. ¿Por qué? Porque te dicen tienes que cerrar tu negocio, tienes que no ir a tu trabajo. Y tú dices, ¿y cómo le voy a hacer para pagar la tanda, la financiera, el préstamo a Coppel, a Electra, a Compartamos, a Caja Yanga o a la financiera que tú le debas? ¿Sabes por qué? Porque hace falta orden en nuestra vida económica y en nuestras finanzas. Estamos acostumbrados a gastar dinero que no tenemos.
en lujos que no hacen falta, para impresionar a personas que ni te pelan. Tapas un hoyo, destapas otro. Debes dinero, pides otro para pagarlo. Te dan una tanda, la agarras. Te dan un préstamo, lo agarras. Y ya después a ver cómo pagamos. Y ese es un círculo vicioso en el que muchos hijos de Dios vivimos. Y esta pandemia, lo voy a decir con mucho respeto, nos sirve como experiencia para no ser tan desordenados en nuestra economía. El Señor no te quiere pobre, el Señor no te quiere endeudado. Por eso la palabra de Dios dice que Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Dios no quiere que toda la vida andes estirando la mano. Dios no quiere que toda la vida andes pidiendo prestado. Lo que Dios quiere es bendecirte tanto que en vez de estirar la mano, tú llenes la mano de otro. Dios te quiere bendecir tanto que en vez de tú pedir prestado, seas tú quien le preste, comparta y regale a los demás. Por eso la Biblia dice que antes de alimentarlos, les dijo que se sentaran en orden. ¿Sabes por qué? Porque va a ser muy difícil que salgas de este tiempo, de esta temporada, si no metes orden en tu vida económica. Necesitas dejar de gastar tanto dinero en tonterías, en cosas que no hacen falta. Necesitas aprender a ahorrar más e invertir más. Necesitas mirar a futuro y no solamente estar llenando huecos o tapando huecos con el poco, mucho dinero que te llega. ¿Por qué? Porque a la larga pasan los años y no vamos a tener ni la misma edad ni las mismas fuerzas para seguir trabajando. Dios quiere que seamos sabios y que seamos prudentes. Orden en nuestras vidas para que Dios haga maravillas. Y sabes algo que a mí me encanta, y voy terminando este tema. La palabra de Dios dice que Dios le dijo al profeta Eliseo: ve a Sarepta y ahí una viuda te alimentará. La Biblia dice que en ese momento el profeta Elías llegó con la viuda y le dijo: aliméntame, dame una torta. Y en ese momento la viuda le dijo: solamente tengo una medida de harina y una medida de aceite. Pensaba hacer una torta que comiera mi hijo y yo y después morir, porque significaba que la mujer ya no tenía nada más para comer ni para alimentar a su hijo. Pero la Biblia dice que en ese momento ella toma su harina, toma su aceite, y en vez de comérselo ella, alimenta al profeta, le da de comer al hombre de Dios, comparte de lo poco que tiene. Y la Biblia dice que cuando la viuda alimenta al profeta, su harina y su aceite no se acaba, no se escasea, sino que le sigue rindiendo durante muchos más días para alimentar al profeta, para alimentarla a ella y para alimentar a su hijo. ¿Por qué? Porque la viuda, aún en su escasez, dio, compartió. La palabra de Dios dice que Jesucristo quería alimentar al pueblo, y en ese momento llega un niño y le da sus panes y sus pescados a Jesús. Da de lo poco que tiene, se lo da para alimentar al pueblo de Dios. Quiere decir que el niño en su escasez comparte. Y la Biblia dice que aunque era poco, Jesucristo lo bendice, lo multiplica, y ese día 12 canastos más se llenaron de los panes y pescados que sobraron. Te pregunto yo, hijo, hija de Dios, si sobraron 12 canastos de pan y pescado, ¿a quién le deberían de haber tocado? En una ocasión hice esta pregunta y una persona me dijo: a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, porque eran 12 canastos. ¿Sabes qué? Yo pienso diferente. ¿Sabes por qué? Porque quien puso los panes y los pescados
fue un niño. Era el pan y los pescados de un niño. Y si Él los puso y sobró, yo creo de corazón que lo que sobró era para Él. Yo me imagino que ese día el Señor Jesucristo debe haber dicho: muchachos, ¿qué tanto sobró? Y en ese momento Pedro haber dicho: 12 canastos. Ok, 12 canastos, ustedes son 12, pues cada uno se va a cargar un canasto y se lo van a llevar a la casa del niño para que su casa y su familia coma. ¿Por qué? Porque el niño había dado de lo poco que tenía. El niño había compartido. Dos textos bíblicos similares. La viuda no tenía, pero aún de lo poco que tenía, comparte y alimenta al hombre de Dios. Y Dios hace que su harina y su aceite no se escaseen. El niño da de lo poco que tenía y el Señor lo multiplica y lo bendice, tanto que le sobraron 12 canastos. Ojo muy bien con lo que te estoy queriendo decir. Si la viuda hubiera dicho: no te puedo dar, no te puedo compartir, porque es lo único que tengo. Si la viuda no le hubiera dado de comer al profeta, la viuda solamente hubiera comido ese día, esa tarde, una comida. Pero como la viuda alimentó al profeta, no solamente comió ese día, sino muchos días más. Si el niño hubiera dicho: pero ¿para qué les voy a dar de mis panes y mis pescados? Si no va a alcanzar, son muchos. Y ese día el niño y su familia pudieron haber comido. Pero el niño dio y compartió. Y estoy completamente seguro que ese día el niño no solamente se comió hasta llenarse, hasta casi reventar, sino tuvo pan durante muchas semanas en su casa con su familia. ¿Sabes cuál es el problema, hijo, hija de Dios? Que muchas veces a nosotros nos puede pasar como a la viuda o como al niño. ¿Cómo caramba, ahorita que no tengo, que no me alcanza, quieres que comparta mi pan? ¿Quieres que comparta mi harina? Si tú quieres, Ángel, yo doy cuando tenga, cuando venda, cuando esto empiece a ir mejor, cuando ya me empiece a ir bien. ¿Cómo me pides que dé si ni siquiera me alcanza ni para mí ni para los míos? Y he ahí el secreto espiritual, el secreto sobrenatural. ¿A qué me refiero con esto? La llave de la abundancia y de la provisión sobrenatural de Dios se da cuando, aún teniendo poco, eres capaz de compartir y alimentar al que tiene hambre. Va de nuevo. Cuando eres capaz de alimentar y compartir con el que tiene hambre. ¿Sabes por qué muchas veces ni siquiera te rinde ni te alcanza lo poco, lo mucho que tienes? Porque no eres capaz ni de dar, ni de compartir, ni de alimentar a aquel que también tiene hambre. Como dirían por ahí: primero mis dientes y luego mis parientes. Pero cuando aprendes a dar, a compartir y alimentar al pobre y al necesitado, Dios te va a bendecir. Dios va a hacer que tu aceite y tu harina no se acaben, sino que rindan. Y Dios va a hacer que tus panes y tus pescados se multipliquen en el nombre de Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 15 versículo 6: el Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido, y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado a ninguna. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y escucha este bombazo,
Lucas 6:38. Den y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán a vuestro regazo, porque con la misma medida que midan, es la misma con la que los medirán a ustedes. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? En el mundo espiritual, las cosas no funcionan como en el mundo material. En el mundo material, dar es perder, pero en el mundo espiritual, dar es recibir. Dar es recibir. Cuando alguien te extienda la mano pidiendo, Dios no te la mandó para quitarte, Dios te la mandó para darte. Va de nuevo. Cuando alguien llega a ti y te estira la mano para pedirte, Dios no te la mandó para quitarte, Dios te la mandó para darte, para bendecirte, porque cada vez que tú le das al pobre, al hambriento, al necesitado, Dios te bendice, Dios te alimenta y Dios te provee a ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se deja ganar en generosidad y Dios no tiene deudas con nadie. Si tú le das al hombre de Dios, al párroco, sacerdote, misionero, al hambriento, al necesitado, Dios te va a dar a ti. Él te va a alimentar a ti. Él te va a saciar a ti en todas tus necesidades. Te lo pongo y te lo explico de esta manera. En una ocasión había un hombre muy pobre que estaba a un lado del camino, pero en ese momento venía en el camino la carreta del rey de esa nación. En ese momento el hombre pobre se alegró, se emocionó, porque había escuchado que el rey era un hombre rico, pero sobre todo un hombre generoso. En ese momento la carreta se paró junto al hombre pobre. El rey se asomó, lo saludó y le dijo al hombre pobre: oiga, buen hombre, regáleme una moneda. En ese momento el hombre pobre se ofendió, se enojó y pensó dentro de su cabeza: ¿cómo se atreve el rey a pedirme a mí? Que yo soy un hombre pobre, soy un mendigo. Él es un hombre rico, ¿cómo se atreve a mí pedirme una moneda? Él es el que debería de darme a mí. Pero en ese momento no dijo nada, sino que en ese momento el hombre pobre agarró, buscó en su pantalón, en su bolsillo, la moneda más pequeña, la moneda más chica, la moneda de menos valor, y en ese momento se la entregó al rey. En ese momento el rey la tomó, se la guardó, volteó a ver a uno de sus sirvientes y le dijo: denle a este hombre una moneda del mismo tamaño, del mismo peso, pero de oro, pero de oro, pero de oro. En ese momento el hombre pobre entendió: si yo le hubiera dado más monedas de oro me hubiera regresado. Y en ese momento el hombre pobre se empezó a sacar todas las monedas que traía, cargaba, y le dijo al rey: rey, aquí tengo más monedas, aquí tengo más monedas grandes, pesadas que darte. Pero en ese momento el rey lo miró y le dijo: ya no, simplemente te voy a dar lo que tú me diste a mí. ¿Qué significa esto? Que cada vez que tú le das de lo poco, de lo que tú tienes, al rey, a Dios, y al pobre, sus hijos, sus servidores, Él te lo devuelve, pero de una mejor manera. Te lo explico así: cuando tú le das a Dios una de tus monedas, Dios te da a ti una de las suyas.
Cuando tú le das a Dios uno de tus panes, Dios te da a ti uno de los suyos. ¿Por qué? Porque con la misma vara que midas, serás medido. Con la misma vara que midas, serás medido. Y es cuando tú aprendes esto, tú entras en un ambiente espiritual muy fuerte. Cuando aprendas a sembrar y a cosechar en el mundo espiritual, verás cómo Dios no se queda con nada de lo que tú le has ofrecido, compartido, ni a Él ni a los demás. Yo te invito a que en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, oremos y pongamos nuestras vidas y nuestras necesidades en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, Padre, tu palabra dice que Jesucristo vino al mundo y para darnos vida y vida en abundancia. Señor Jesús, sabemos muy bien que esa vida no solamente es de provisión económica, ni tampoco del pan sobre nuestra mesa, sino que también tú te refieres al amor, a la gracia, a la sabiduría y a la paz que tú derramas en nuestras vidas. Señor, tu palabra dice: hijo mío, yo quiero que prosperes en la vida, así como prospera tu alma. Señor, ayúdanos a crecer primero en las cosas espirituales, porque sabemos muy bien que las materiales se darán por añadidura. Señor, hoy en esta tarde noche hemos aprendido que tú eres Yahvé Jireh, el Dios que provee y el Dios que nunca deja sin comer, sin alimento y con el estómago vacío a sus hijos. Señor, te amamos y te bendecimos, porque sabemos muy bien que tal vez muchos no tenemos trabajo, que tal vez muchos no tenemos dinero, que tal vez muchos no tenemos las ventas que queremos o las que esperamos. Pero sabemos muy bien que tu pan, que tu alimento y tu bendición no nos hacen falta ni en nuestra mesa ni en nuestra casa. Señor, sabemos muy bien que tú no solamente provees la economía que necesitamos, sino que tú eres capaz de proveer cualquier cosa, tanto material como espiritual, como familiar y como emocional. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que suplas y proveas no solamente el pan sobre nuestra mesa. Tal vez en este momento hay gente que lo que tiene es dinero, que lo que tiene es trabajo, pero lo que no tiene es paz en su corazón, y de eso necesitan ser provistos el día de hoy en el nombre de Jesús. Señor, sé muy bien que tal vez hay matrimonios o familias que no se preocupan por qué van a comer o por qué tanto van a tener, sino que son familias que no necesitan dinero, pero lo que necesitan es amor, sanación y restauración. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que derrames las gracias, los favores y provisiones, no solamente económicas, sino espirituales, familiares, emocionales y de salud. Porque sabemos muy bien, Señor, que tú puedes proveer vino, que tú puedes proveer maná, que tú puedes proveer economía, que tú eres capaz de todo, Señor. Tú le diste un hijo a Abraham, y si le diste un hijo a Abraham, tú puedes hacer cualquier cosa. Yo te invito en este momento, hijo o hija de Dios, ahí donde tú estás, en esta transmisión, cierra tus ojos, lleva tu mano derecha a tu corazón y pídele al Señor
eso que tanto necesitas. Si necesitas pan, pídeselo. Si necesitas trabajo, pídeselo. Si necesitas sanación, pídesela. Si necesitas paz, pídesela. Si necesitas un milagro en tu matrimonio y tu familia, pídeselo, porque Él es Yahvé Jireh, quien provee todo lo que sus hijos necesitan. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos confiados en tu providencia. Sabemos muy bien, Señor, que tú alimentas a las bestias del campo, a las aves, a los animales. Sabemos muy bien que vistes de una forma más majestuosa que Salomón a los lirios del campo. ¿Cómo no nos vas a alimentar? ¿Cómo no nos vas a bendecir? ¿Cómo nos vas a dejar con el estómago vacío? Porque hoy en esta noche hemos entendido y aprendido que si tú has confiado unos hijos a mi cargo, me vas a dar lo que necesito para sacarlos adelante, darles una buena vida, una vida digna. Señor, si tú me has dado familia, ¿cómo no me vas a dar el trabajo para bendecirlos? Si tú me has dado familia, ¿cómo no me vas a dar el alimento para alimentarlos? Si tú me has dado familia, ¿cómo no me vas a dar la ropa para vestirlos? Si tú me has dado familia, ¿cómo no me vas a dar el techo que necesitamos sobre nuestras cabezas, sobre nuestras vidas, Señor? Hoy en esta noche levantamos nuestras manos confiados que tú eres providente, que tú eres bueno, que tú estás en completo control de la situación. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, te pido que todo pensamiento y dardo del demonio que haya sido lanzado en nuestra mente, en nuestro corazón, de miedo, de angustia, de pobreza, de enfermedad y de escasez, sea echado fuera, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de depresión, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de muerte, de suicidio, todo espíritu de ansiedad es arrancado y echado fuera en el nombre de Jesús, de nuestra mente y de nuestro corazón. Todo espíritu, todo pensamiento y sentimiento que no provenga del Espíritu Santo sea echado fuera en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor y de dominio propio, de fe y de valor. Sabemos muy bien, Señor, que tú estás en completo control de nuestras vidas, de nuestra situación. Enséñanos a entender con humildad que tú nunca nos vas a dejar de alimentar ni proveer, que a veces tú cambias las formas de hacerlo. Ayúdanos a adaptarnos a las nuevas formas en las que tú lo harás. Tú proviste de una forma diferente en las bodas de Caná. Tú proviste de una forma diferente al pueblo de Israel. Tú alimentaste al profeta de una forma diferente. Y sabemos muy bien que pan no nos va a faltar. Solamente será diferente la forma en la que nos lo darás. Señor, enséñanos a meter orden en nuestras vidas, en nuestras finanzas y en nuestra economía. Que esto que estamos viviendo nos sirva para empezar de nuevo, una vida contigo y a construirla de tu mano, con prudencia y con sabiduría, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, danos un corazón como el de la viuda, danos un corazón como el del niño, que aún de lo poco que tiene o aún de lo poco que tengan, son capaces de compartir con aquellos que necesitan, que tienen hambre o que les hace falta. Porque hoy en esta noche hemos aprendido, conforme a tu palabra, que cuando yo doy, tú me das. Que cuando yo te doy un pan mío, tú me das un pan tuyo. Que cuando yo te doy una moneda mía,
tú me das una moneda tuya. Que cuando yo doy para tu obra, para tus sacerdotes, para tu reino, para la evangelización, cuando yo doy para el pobre, para el necesitado, para el hambriento, tú me lo devuelves a mí. Tú me lo multiplicas a mí. Tú haces que lo poco o mucho que yo tenga no solamente me alcance, sino que se multiplique como la harina y el aceite, como el pan y los pescados. Señor, hoy te pido perdón porque tal vez he tenido poco o no ha habido mucho, pero aunque he tenido poco no lo he bendecido ni te lo he agradecido, sino que mi poco no lo agradezco y lo poco me lo vivo quejando. Pero hoy he aprendido que es preferible tener poco pero bendito que mucho maldito, poco pero bendito que mucho sin bendecir, porque yo sé muy bien que aunque tenga poco pero esté bendito, me alcanzará, me rendirá y se multiplicará. Porque de qué me sirve tener mucho si tu bendición no está ahí. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Rey de reyes, Señor de señores, Santo, Santo, Dios fuerte, Dios inmortal, digno de toda alabanza y toda adoración. Enséñanos a confiar en ti, enséñanos a descansar en ti, en tus brazos de amor y de misericordia, en tus brazos de amor y de bendición. Enséñanos a confiar en ti, a confiar en ti, a confiar en ti. Te amamos, te amamos, te amamos y te bendecimos, y te bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que el día de hoy proveas toda necesidad económica, material, de salud, espiritual y emocional en el nombre de Cristo Jesús. Y que ningún espíritu de pobreza, deuda, ruina, enfermedad ni peste pueda tocar a cada una de estos hermanos y sus familias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén, amén, amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estén. Mediten en la palabra. Ahí están todas las respuestas que necesitamos para nuestras vidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Me despido, pero no sin antes invitarte o pedirte a que te suscribas a mi página de Facebook, nos ayudes compartiendo este video y por la gracia de Dios, yo junto con nuestro equipo tratamos de subir todos los días predicación nueva, palabra de Dios fresca. Si tú quieres, puedes suscribirte a la página y también suscribirte a nuestro canal de YouTube, porque ahí tenemos cargadas todas las predicaciones que hemos hecho durante meses, durante años. Me parece que creo que tenemos como 200 predicaciones, largas, cortas, de todos sabores. Y nos ayudarías a nosotros mucho para también motivarnos y seguir adelante en la obra. Si tú quieres recibir estas predicaciones en tu celular, en tu móvil, puedes apuntar mi número personal.
me mandas un mensaje de WhatsApp, me pones hola, de dónde eres y te registramos y te enviamos material, oración, enseñanza, consejería diaria todos los días. Y si algún día se te ofrece algo, alguna duda, algún consejo, alguna oración, ahí mismo te puedes comunicar conmigo. Nada más que cuando no contesto es porque obvio estoy predicando, estoy orando, estoy viajando o estoy sirviendo. El número es este: 271-109-8530. 271-109-8530. Ángel Salguero. Y dale like, comparte esta predicación, suscríbete a la página y también suscríbete al canal. Te mando un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Y este miércoles también tenemos predicación, transmisión en vivo. El tema del miércoles se llama Quiero volver a Dios, pero ¿cómo? Quiero volver a Dios, pero ¿cómo? Así que te esperamos, no te lo pierdas y te mando un fuerte abrazo en el